Bueno, vamos a arrancar con la teoría de la probabilidad, que es la evaluación que necesitamos hacer, es un enfoque analítico de los problemas estadísticos y es la evaluación que tratamos de hacer respecto de la medida en que es posible que ocurra un evento o suceso determinado, en un marco siempre de incertidumbre, y por tanto la teoría de la probabilidad lo que se pregunta es por la posibilidad de que ocurra un evento, ¿sí?, en, insisto, marco de incertidumbre. Por ejemplo, entonces, podríamos decir la confianza que puede tener un político en el resultado de una encuesta que lo da como ganador en las próximas elecciones, la confianza que puede tener un inversionista sobre determinada inversión, ¿no?, o que quiera saber qué riesgo corre su dinero si compra determinadas acciones, o si mi sueldo, esta pregunta es tremenda, si mi sueldo me va a alcanzar para llegar a fin de mes, si yo puedo asignar grados de probabilidad a que eso ocurra. Y por último, por ejemplo, tenemos muchísimos ejemplos, qué probabilidad de contagio tengo si rompo la cuarentena. Es decir, se puede asignar a cada uno de estos eventos grados de ocurrencia y trabajar sobre la posibilidad de ocurrencia entonces a partir de ese modelo que construyo, que puede ser un modelo teórico o que puede ser un modelo basado en el pasado, en la experiencia pasada. Vayamos a un ejemplo más cercano. Por ejemplo, yo le pregunto a mis amigos si salimos el sábado que viene, ¿sí? Y ellos me responden, mis amigos, mis amigas, me responden, depende. Y yo les pregunto, ¿de qué depende? Y bueno, me empiezan a responder y me dicen, depende que no llueva, depende que cobre el salario y entonces tenga dinero para poder salir el sábado, que otros determinados amigos puedan, etc. Me ponen unas cuantas condiciones, unos cuantos elementos de los que depende que nosotros podamos salir el sábado, ¿sí? Prestemos atención a una cosa, cada uno de estos elementos o de estas condiciones que estos amigos, amigas están poniendo son variables, ¿no? Porque en realidad son atributos que tienen que ocurrir en una realidad y que tienen diferentes resultados posibles. Es decir, yo podría inclusive no asignar grados de posibilidad solamente al salimos, sino a que llueva o que no llueva, porque tengo distintas posibilidades. Que cobre mi salario, puedo cobrarlo o no cobrarlo, puedo cobrarlo en parte, puedo no cobrarlo absolutamente. Que determinados amigos puedan, puede ser que puedan todos o que puedan solamente algunos, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno de estos atributos o de estas cuestiones son variables, ¿está bien? Ahora, si yo cambio el contexto donde hago la pregunta, salimos, y reconozco que estamos en una situación de cuarentena obligatoria, ¿no? Vamos a ponerlo así, de aislamiento obligatorio, que quede claro. La podemos poner acá, vamos a correr esto un poquito para que se vea. En una situación de aislamiento obligatorio, nadie debería responderme depende, porque la respuesta debería ser un no rotundo. Entonces, frente a una situación particular, que en este caso es de aislamiento obligatorio, salir el sábado es un suceso imposible. Entonces, al ser un suceso imposible, decimos que su grado de ocurrencia es 0, ¿sí?, y que esta probabilidad es 0. Cuando la probabilidad de un suceso es 0, decimos que es un suceso imposible. Bueno, para poder calcular o especificar la probabilidad que está asociada a una situación dada, es sumamente importante definir el experimento, es decir, definir la pregunta que me estoy haciendo, ¿sí? Porque en realidad también lo que tengo que pensar respecto de ese experimento es cuáles pueden ser sus resultados, ¿sí? Y vamos a decir entonces que un experimento, ¿sí?, es cualquier situación u operación en la que se pueden presentar uno o varios resultados de un conjunto bien definido de posibles resultados, ¿sí? Entonces, la palabra experimento no es que voy a trabajar con tubos de ensayo necesariamente, sino preguntarnos por el problema. Por ejemplo, el experimento respecto de los ejemplos anteriores podría ser, ¿salimos el sábado? Bueno, va a depender entonces de esa situación en la que se van a presentar varios resultados posibles, ¿sí?, en función de lo que yo esté analizando.
Y hay un tipo particular de experimentos que los vamos a llamar experimentos aleatorios, ¿sí? Experimentos aleatorios que tienen algunas características que son las siguientes. Se pueden repetir indefinidamente bajo idénticas condiciones. Cualquier modificación mínima de esas condiciones puede modificar el resultado. Se puede determinar de antemano el número de resultados del experimento, pero no un resultado en particular. Y si el experimento se repite un número grande de veces, puedo encontrar un modelo de regularidad estadística. Ahora nomás miramos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una moneda y yo le pregunto a ustedes cuál es la probabilidad de al lanzar una moneda me salga cara, ¿sí? Entonces ustedes muy probablemente me dirán, tengo el 50% de probabilidades de que al lanzar una moneda yo obtenga cara. En este ejemplo, ¿sí? Entonces el experimento aleatorio, ¿sí? Va a ser lanzar una moneda al aire, ¿sí? Al aire. Y digo, la probabilidad de que ocurra el evento que salga cara es del 50%. Ahora, ¿qué hice yo? Digo, en realidad, si yo tengo una moneda, la moneda tiene dos caras, tiene cara y tiene seca, ¿verdad? Entonces, digo, de las dos posibilidades que tiene que tiene una moneda, obtener cara es una. Entonces, la probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda es de 1/2. Este 1/2 es 0,5 y si yo lo multiplico por 100 me da el 50% de probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿qué hago? La probabilidad, o lo que estoy haciendo es decir que la probabilidad se define en su definición más sencilla y más simple como un número de casos favorables dividido el número de casos posibles, ¿sí? Entonces, la probabilidad de obtener cara, ¿sí? Cuando yo lanzo una moneda es de un caso favorable, que es cara, sobre dos casos posibles, que es cara y seca, ¿no? Las dos posibilidades que tiene una moneda. Entonces, miremos una cosa. Cuando yo digo, seguimos en el experimento el experimento aleatorio, lanzar una moneda al aire. ¿Por qué es un experimento aleatorio de acuerdo a las características que dijimos antes? Porque conocemos de antemano todas las respuestas posibles, ¿sí? Cada una de estas respuestas posibles es un evento o suceso, es decir, que conocemos todos los eventos o sucesos posibles de ese experimento. Al conjunto de resultados posibles de un experimento lo vamos a llamar espacio muestral, ¿sí? Entonces, el espacio muestral, ¿sí? Es el conjunto, es como, más que el conjunto, sí, es la descripción de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Vamos a suponer que mi experimento aleatorio ahora sea lanzar un dado al aire, ¿sí? ¿Qué resultados posibles tiene el experimento lanzar un dado al aire? Bueno, que obtenga un 1 o un 2, o que obtenga un 3 o un 4 o un 5 o un 6, ¿verdad? Este conjunto de resultados posibles frente al experimento lanzar el dado es el espacio muestral, ¿sí? Entonces, un ejercicio puede ser que yo pregunte por la probabilidad de un suceso y otro ejercicio diferente es que yo tenga que describir cuál es ese espacio muestral. Frente a este espacio muestral, yo podría preguntar cuál es la probabilidad de al lanzar una moneda obtener seca, ¿sí? Perdón, de obtener seca. Y esa probabilidad sería 0,5. Y frente a este experimento, yo podría preguntarme cuál es la probabilidad, frente al experimento aleatorio, lanzar un dado al aire, obtener un 2.
¿sí? El número 2. ¿Y cuánto sería? 1 sobre 6. ¿Por qué 1? 1 es el número de casos favorables, ¿sí? Y 6 es el número de casos posibles. Entonces, volvamos por ejemplo al experimento aleatorio, lanzar una moneda al aire, ¿sí? Pero yo ahora les pregunto cuál es la probabilidad de al lanzar una moneda al aire obtener cara o seca, ¿sí? Y uno diría la probabilidad de obtener cara más la probabilidad de obtener seca. La probabilidad de obtener cara es de un medio, es decir, un caso favorable sobre dos casos posibles, más otro medio, que es la probabilidad de obtener seca, un caso favorable sobre dos posibles, y esto me da 1. ¿Sí? Ahora, yo podría preguntar cuál es la probabilidad de al lanzar una moneda obtener el número 3. Y uno diría, eso es algo imposible de que ocurra, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasa con la probabilidad? Siempre la probabilidad se maneja entre dos extremos, entre 0 y 1, ¿sí? Lo vamos a plantear así. La probabilidad siempre va entre 0 y 1. Nunca puede ser menor que 0, a lo sumo, un hecho es imposible, ¿sí? Pero no puede ser menos que imposible, ¿está bien? Y nunca puede ser mayor a 1, porque recordemos que 1 es el 100%, ¿verdad? Entonces, nada tiene un mayor grado de ocurrencia que el 100%. Cuando decimos que la probabilidad de un suceso es 0, decimos que el suceso es imposible. Por ejemplo, que al lanzar una moneda al aire obtenga un 3. ¿Sí? Eso es imposible, porque de hecho no está ni siquiera dentro del espacio muestral. Recordemos, el espacio muestral de lanzar una moneda al aire es que salga cara o que salga seca, ¿sí? No está acá dentro el 3 como posibilidad, entonces ese suceso es imposible. Y si yo pregunto cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda al aire salga cara o salga seca, ¿sí? La probabilidad es total. Entonces voy a decir que salga cara o que salga seca es un hecho seguro. ¿Sí? Recuerden cuando eran pequeños o pequeñas y mamá decía, se está rifando un reto y te sacaste todos los números, ¿no? ¿Qué significaba eso? Que el reto era seguro, que no había chance de evitar ese reto, porque uno tenía todos los números. Entonces, esto es axiomático, es una definición axiomática de la probabilidad. Es entre 0, como el número más pequeño, y 1. Y uno siempre tiene que estar alerta a estos resultados. Volvamos a otro experimento aleatorio que recién mencionamos, que es lanzar un dado al aire, ¿sí? Nosotros ya dijimos que lanzar un dado al aire presenta un espacio muestral, es decir, el conjunto de los resultados posibles es que puedo obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6, ¿sí? Entonces yo ahora puedo preguntarme, en el ejercicio anterior nosotros habíamos dicho, bueno, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 2? Y habíamos dicho un caso favorable, que sería obtener un 2 sobre los 6 posibles, que son las 6 caras del dado, ¿verdad? Ahora yo podría preguntar cuál es la probabilidad de obtener un 2 o un 3, ¿sí? Y yo diría, es 2 sextos, porque son dos casos favorables, ¿sí? Sobre el total de casos posibles. ¿Y esto qué es? La probabilidad de obtener un 2 más la probabilidad de obtener un 3. Es decir, cuando lo que estoy planteando son probabilidades alternativas, que es este O, que es que ocurra una cosa u otra cosa, lo que hago es sumar, ¿sí?, esas probabilidades. Entonces, la probabilidad de obtener un 2 es un sexto, la probabilidad de obtener un 3 es un sexto, por tanto, la probabilidad de obtener un 2 o un 3 es de 2 sextos. ¿Qué quiero decir? Estos sucesos yo los puedo sumar y puedo decir que ocurran alternativamente uno u otro, y entonces me da más chances. Supongamos que estoy jugando
a la general, me estoy tirando por un full y tenía dos dados con el número 2, ¿sí? Y tengo 2 dados con el número 3, ¿no? Entonces, ¿yo qué espero en el próximo lanzamiento? Que me salga un 2 o que me salga un 3. Tengo más chances que si lo que estoy esperando directamente es que me salga el número 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que me salga un 2, lo volvemos a decir, es un sexto. Y la probabilidad de que me salga un 2 o un 3 es 2 sextos, es mayor. Entonces tengo una mayor chance de sacar full que si estoy buscando un número específico para formar algún otro juego. ¿Está bien? Ahora, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que alguien me pregunte cuál es la probabilidad, ¿sí?, de al lanzar un dado obtener un 2 y un 3. Y mi respuesta sería, esa probabilidad es 0, porque estos resultados o estos también que los habíamos llamado sucesos, eventos, resultados o puntos básicos, que es otra forma de llamarlos, no pueden ocurrir conjuntamente. ¿Por qué? Porque este conjunto de resultados es mutuamente excluyente. ¿Sí? Si ocurre uno, no ocurre el otro. Entonces eso es 0, un suceso imposible. ¿Sí? Lo que decíamos antes. Ahora, yo puedo hacerme la pregunta frente al mismo experimento, lanzar un dado al aire, ¿cuál es la probabilidad de lanzar un dado al aire de obtener un 1 o un 2 o un 3 o un 4 o un 5 o un 6? Y lo que voy a decir es que la probabilidad es 1, es decir, es un suceso seguro, porque seguro va a ocurrir, alguno de los 6 números va a salir. ¿Está bien? Y ese es un evento seguro. Entonces, repetimos a la probabilidad como el número de casos favorables sobre el número de casos posibles, y siempre esa probabilidad va a ir entre 0 y 1. Recién pusimos un ejemplo sobre el que quiero volver, sobre el experimento aleatorio, lanzar un dado. Fíjense, yo esto lo vuelvo a escribir cada vez para que ustedes se den cuenta que es importante siempre saber a qué experimento me estoy refiriendo. Lanzar un dado al aire, ¿no es cierto? Entonces, yo había dicho, frente al experimento lanzar un dado al aire, cuál es la probabilidad de que al lanzarlo pueda obtener un 1 o un 2 o un 3 o un 4 o un 5 o un 6, ¿verdad? Y entonces, si volvemos a este ejemplo, uno diría, el número de casos favorables es 6, porque son las 6 caras que tiene el dado. Y el número de casos posibles también es 6, por eso es 1 esa probabilidad, ¿sí? Y 1 es un hecho seguro, ¿está bien? Si yo ese 1 lo multiplico por 100, me da que tengo el 100% de probabilidades. Pero ¿cómo llegué acá? Por lo que decíamos antes, cada posibilidad alternativa que tengo, que pase una cosa u otra cosa, lo que tengo que hacer es sumar esas probabilidades. Con lo cual, en realidad, técnicamente lo que hice acá es decir, la probabilidad de obtener un 1 más la probabilidad de obtener un 2 más la probabilidad de obtener un 3 más la probabilidad de obtener un 4 más la probabilidad de obtener un 5 más la probabilidad de obtener un 6. Y esto es un sexto más un sexto, número de casos favorables 2, es 1 sobre 6, más un sexto más un sexto más un sexto más un sexto, 1. Bueno, vamos a volver por un momento a la definición de espacio muestral. Nosotros decíamos que el espacio muestral era el conjunto, ¿no?, de los resultados posibles, ¿no? Entonces, volvemos con los ejemplos que habíamos dado. Si el ejemplo era lanzar una moneda, ¿no?, una moneda, entonces el espacio muestral va a ser que voy a obtener cara o que voy a obtener seca, ¿verdad? Y si yo digo lanzar un dado,
entonces mi espacio muestral se definía como obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Fíjense que en ninguno de estos dos casos, cuando pido como ejercicio definir el espacio muestral, no estoy preguntando por una probabilidad, solamente por la descripción de los resultados posibles. Pero esto es muy fácil, claro, ustedes dirán, esto era estadística, ya está, me anoto en una materia más, total me va a sobrar el tiempo. No, no es esto, porque vamos a empezar a complejizarlo, porque lo que vamos a preguntar ahora, por ejemplo, es otro experimento aleatorio que va a ser no lanzar una moneda, sino lanzar 2 veces una moneda al aire, ¿sí? Lanzar 2 veces una moneda. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, yo lanzo la moneda y obtengo cara la primera vez, y vuelvo a lanzar la moneda y vuelvo a obtener cara, y eso es una posibilidad. Ahora, también puede pasar que yo lance la moneda y obtenga cara, y al volver a lanzar la moneda obtenga seca, o bien que lance la primera vez la moneda y obtenga seca y la lance por segunda vez y obtenga cara. O bien que lance la moneda por primera vez y obtenga seca y la segunda vez también obtenga seca. Entonces, fíjense, el espacio muestral de lanzar 2 veces una moneda es cara cara, cara seca, seca cara, seca seca. Es decir, tengo muchas más posibilidades por la combinación de lanzar 2 monedas. Adicionalmente a este ejercicio yo le puedo preguntar cuál es la probabilidad de al lanzar 2 veces una moneda, pero fíjense que estoy mirando cómo se definió el experimento aleatorio. Repito, cuál es la posibilidad o la probabilidad de lanzar 2 veces una moneda y obtener cara cara o obtener cara las 2 veces. Y entonces, ¿qué diría? Diría, es una posibilidad, ¿sí? Un caso favorable, que es este, en relación, dividido, 4 casos posibles. Entonces, obtener cara a cara es 0,25. Si uno lo mide, digamos, en ese, entre esos dos extremos de la probabilidad, que va entre 0 y 1, y acá en el medio tengo 0,5, uno diría, bueno, es menos probable que obtener cara si lanzo una sola vez la moneda, porque obtener cara es 0,5 y obtener 2 veces cara es 0,25. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo de esta tanda para así dejamos que ustedes puedan practicar hasta la próxima clase. Vamos a entonces definir el experimento aleatorio, en este caso, que va a ser, fíjense, presten atención, es lanzar una moneda y un dado, ¿sí? Lanzar una moneda y un dado, y entonces lo que yo les pido es, como consigna, es definir el espacio muestral, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que al lanzar una moneda y un dado, primero lanzo la moneda, después lanzo el dado y digo, lanzo la moneda y me sale cara, y vamos a suponer que lanzo el dado y me sale 1. Luego me sale cara y me sale 2, y me vuelve a salir cara en la moneda y me sale 3 en el dado, me vuelve a salir cara en la moneda y me sale 4 en el dado, me vuelve a salir cara y me sale 5 en el dado, sale cara y me sale 6. Pero también puede pasar que salga seca la moneda y salga 1 en el dado, que salga seca en la moneda y que salga un 2 en el dado, que salga seca y salga un 3 en el dado, que salga seca la moneda y que me salga un 4, que salga seca y que me salga un 5, o que me salga seca y me salga un 6. Entonces, fíjense, quien se haya tentado de decir que el número de resultados posibles de este experimento son los 2 resultados posibles de lanzar una moneda más los 6 resultados posibles de lanzar un dado, yo les voy a decir, eso está pésimo,
¿sí? Lo olvidamos porque en realidad, ¿cuál es el número de casos posibles? Es una combinación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tengo 12 posibilidades frente al experimento lanzar una moneda y un dado. Entonces, si yo les preguntara cuál es la probabilidad de obtener cara con 6 al lanzar primero una moneda y después un dado, ¿ustedes qué deberían responderme? Es este, vamos a tacharlo así, que es un caso favorable sobre 12 casos posibles. Yo, para que lo sepan, puedo dejar expresada la probabilidad de este modo, no hace falta que lo reduzca a un número decimal, ni tampoco que lo multiplique por 100 para presentarlo en términos de porcentajes, por eso siempre se hace para que quede claro a quien no está comprendiendo, o quien es lego, digamos, quien no conoce cuál es la teoría. Dejarlo expresado en fracciones está perfecto, ¿sí? Entonces, es 1 en 12 posibilidades, ¿sí? Entonces, para ir terminando esta primera introducción, diremos que la probabilidad se define como el número de casos favorables sobre el número de casos posibles, que cuando los experimentos tengo más de un experimento, por ejemplo, en el caso anterior, que el experimento era lanzar una moneda primero y luego un dado, vamos a decir que estamos hablando de experimentos compuestos, ¿sí? ¿Y por qué compuestos? Bueno, porque acá hablo de una moneda y luego un dado, o sea, son dos experimentos. Y que siempre hable de un experimento compuesto de muchísimos experimentos, o de un experimento el más simple posible, que podría ser lanzar una moneda al aire, la probabilidad es como mínimo 0, ¿sí? Es igual o mayor que 0, ¿sí? Y 0 será cuando el caso es imposible, y siempre va a ser menor o igual a 1, y será 1 cuando ese evento o hecho es seguro. Y vamos a dejar como tarea, ¿sí?, definir el espacio muestral, del suceso complejo, del experimento aleatorio complejo, lanzar 2 dados al aire. Nos vemos la próxima clase.